Pocas preguntas tienen mayor importancia en la ciencia que entender cómo comenzó todo. ¿Cómo fue ese primer instante del universo? ¿Por qué ocurrió en primer lugar? Aunque todavía estamos lejos de tener una respuesta completa, los científicos han reunido suficientes pistas como para formular una teoría: el Big Bang. Gracias al estudio de las estrellas y los datos espectrográficos que obtenemos cuando la luz atraviesa la materia, hemos ido encajando las piezas del rompecabezas del Big Bang y poco a poco hemos empezado a formar una imagen de aquellos primeros momentos explosivos. Pero claro, como ocurre con los rompecabezas, a veces encuentras una pieza que simplemente no encaja. Y es entonces cuando te das cuenta, con un nudo en el estómago, de que en algún punto cometiste un error y no tienes ni idea de dónde fue. ¿Es esto lo que está pasando con la teoría del Big Bang? ¿O simplemente estamos mirando mal las piezas del rompecabezas? Todo se reduce a un elemento que usamos a diario. En medicamentos, en aleaciones y sobre todo en las baterías de nuestros móviles. Un elemento que curiosamente brilla por su ausencia en el universo, al menos en las cantidades que esperaríamos encontrar. Así que aquí viene la gran pregunta: ¿dónde está todo el litio? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras investigamos la discrepancia del litio, un misterio que sigue desconcertando a los científicos a día de hoy, y que podría obligarnos a replantear nuestros modelos si algún día queremos responder a la gran cuestión de dónde venimos. Para empezar, repasemos algunos conceptos básicos sobre el litio. El litio es un elemento relativamente sencillo. Pertenece al grupo de los metales alcalinos, y para ser un metal es sorprendentemente blando, tanto que se puede cortar con un simple cuchillo de acero. Quizá lo hayas visto alguna vez en experimentos escolares, reaccionando de forma bastante vistosa al entrar en contacto con el agua, produciendo hidróxido de litio y gas hidrógeno. Sin embargo, su uso más común hoy en día está en las baterías de móviles, de portátiles y de otros dispositivos electrónicos, gracias a su alto potencial electroquímico. Pero lo que realmente hace al litio tan importante para nuestra historia es su estructura interna. Su núcleo está formado por tan solo 3 protones, lo que lo convierte en uno de los pocos elementos ultraligeros que pudieron formarse en los primeros instantes del universo. Y es precisamente esa presencia esperada del litio en el origen del universo la que nos plantea un problema con el modelo del Big Bang. ¿Qué creemos que ocurría en aquellos primeros momentos? ¿De qué manera el litio pone en duda nuestras suposiciones? Bueno, el origen del universo sigue siendo un terreno bastante turbio para nosotros. En los años 20, tras descubrirse que el universo se estaba expandiendo, el cosmólogo belga Georges Lemaitre propuso que si el universo se estaba haciendo más grande y más frío, entonces en el pasado debió de ser más pequeño y muchísimo más caliente, con toda su energía concentrada en un área diminuta. La conclusión lógica de esto es que si retrocedemos en el tiempo hasta el principio de todo, toda la energía del universo habría estado concentrada en un único punto en el espacio. Una singularidad infinitamente caliente y densa, y la verdad es que tiene todo el sentido. De ahí que a esta idea se le conozca como el modelo del Big Bang caliente. Pero es precisamente esa infinidad la que complica las cosas. La teoría de la relatividad de Einstein nos permite predecir cómo se mueven los objetos bajo los efectos de la gravedad, pero en cuanto introduces el concepto de infinito en las ecuaciones, todo se desmorona. Por eso, en ese primerísimo instante del origen del universo, no tenemos una descripción matemática fiable de lo que estaba ocurriendo, ni tampoco de qué pudo provocar la expansión. Y con una singularidad infinitamente caliente y densa, es imposible saber qué pudo haber antes. Cualquier prueba o señal previa habría quedado completamente aniquilada en el mayor horno que el universo jamás haya visto. De alguna forma, ocurrió. Eso es todo lo que podemos afirmar con certeza. En ese punto inicial, no había litio. El universo era simplemente demasiado caliente. Sin embargo, apenas un segundo después de que empezara a expandirse, el panorama cambia y se vuelve algo más claro. Un segundo tras el inicio de la expansión, la temperatura del universo había descendido hasta unos modestos 10 billones de grados centígrados, que en realidad es solo 1000 veces la temperatura del núcleo de nuestro Sol. Aún así, seguía haciendo demasiado calor como para que se formase materia.
La fuerza nuclear fuerte, esa que mantiene unidos los núcleos atómicos, no podía resistir semejante energía. Así que, en lugar de materia, todo existía en forma de radiación. Una radiación cuya huella aún podemos detectar hoy en día, la famosa radiación cósmica de fondo. Y el descubrimiento de esta radiación fue una de las grandes pruebas que confirmaron que los científicos iban por buen camino con este modelo. El universo no permaneció en estado de pura radiación durante mucho tiempo. Tan solo 99 segundos después, ya se había enfriado hasta alcanzar los 1000 millones de grados centígrados, y entonces la fuerza nuclear entró en acción. Para ese momento, los primeros protones del universo ya habían empezado a formarse y comenzaron a unirse a los neutrones, dando lugar al hidrógeno y al isótopo de hidrógeno, con un protón y un neutrón que conocemos como deuterio. El hidrógeno y sus isótopos, esas versiones del hidrógeno que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones, se convirtieron en los elementos más abundantes del universo. Pero el hidrógeno no estaba solo. Aún quedaba tanta energía por todas partes que los protones de hidrógeno chocaban entre sí constantemente, produciendo reacciones de fusión nuclear, y pronto dieron origen a un elemento más complejo, el helio, con 2 protones. Si hacemos los cálculos, en aquel universo primitivo, la materia estaba compuesta en un 76% de hidrógeno y en un 24% de helio. Sin embargo, de vez en cuando, muy raramente, otro protón se unía a esos dos, formando así isótopos de litio, elevando a 3 el número de protones en esos átomos. Por masa, el litio representaba tan solo el 0,000007% de la materia del universo temprano. Y aquí es donde empieza el misterio. Al examinar los datos espectroscópicos de las estrellas, o al analizar esa misma luz mientras atraviesa nubes de materia, podemos evaluar cómo se distribuyen los elementos en el universo actual. Y lo que vemos coincide más o menos con esas predicciones. Por ejemplo, nuestro propio Sol está compuesto en masa por un 71% de hidrógeno, un 27% de helio y un 2% de otros elementos más pesados. Lo cual tiene sentido ya que el Sol ha tenido tiempo suficiente para experimentar más procesos de fusión nuclear a lo largo de su vida, alterando ligeramente esas proporciones. Además, estas proporciones se repiten en el resto del universo, lo cual es otra prueba sólida de que el modelo del Big Bang caliente y nuestras ecuaciones son correctas y que el universo evolucionó de esta forma. Y sin embargo, nuestras predicciones sobre el litio no cuadran. Aunque la predicción sobre la cantidad de litio en el universo temprano ya era bastante baja, resulta que aún así sigue siendo demasiado alta en comparación con lo que observamos, para ser exactos, 3 veces más alta. O dicho de otra forma, al estudiar la espectroscopía de las estrellas primordiales, cuanto más lejos esté una estrella, más atrás en el tiempo estamos observando su luz. No vemos ni de lejos la cantidad de litio que deberíamos estar detectando si nuestra predicción fuera correcta. Y no acaba ahí, el litio encierra más misterios. El litio 7 es el isótopo que normalmente observamos en el universo temprano, es decir, un átomo de litio con 3 protones y 4 neutrones en su núcleo. Pero existe otro isótopo de litio, el litio 6, que tiene un neutrón menos. Se supone que el litio 6 es mucho menos estable y mucho menos común que su hermano mayor, representando apenas 2 de cada 100.000 núcleos de litio. Sin embargo, mientras que la cantidad total de litio en el universo es demasiado baja, el ratio de litio 6 respecto al litio 7 es sorprendentemente alto. El litio 6 es 1000 veces más abundante en el universo primitivo de lo que debería ser. ¿Y qué significa todo esto para el modelo del Big Bang caliente? ¿De verdad tendríamos que volver a la casilla de salida con nuestra teoría más fiable sobre el origen del universo? No necesariamente. Existen 2 posibilidades. Una de ellas implicaría reescribir por completo la teoría del Big Bang tal y como la conocemos. Pero hay otra explicación, una que podría ser la clave para resolver todo este enigma. Cuando nos enfrentamos a algo así, solo pueden ser ciertas 2 cosas. O nuestras observaciones están equivocadas, o nuestros modelos lo están. Vamos a considerar cada posibilidad. Resulta difícil descartar por completo el modelo del Big Bang caliente. Ninguna otra teoría explica también la existencia de la radiación cósmica de fondo, ni las cantidades de hidrógeno y helio que observamos en el universo.
Las proporciones de estos elementos coinciden casi exactamente con las predicciones del Big Bang caliente, y eso parece demasiado perfecto para ser una simple casualidad. Dicho esto, los científicos cada vez se muestran menos seguros del modelo tal y como lo conocemos hoy. Stephen Hawking, que en su momento fue uno de los principales defensores de la idea de que nuestro universo empezó con una singularidad, acabó alejándose de esa postura. En su libro Breve Historia del Tiempo, escribió: "El trabajo de Roger Penrose y mío fue ampliamente aceptado, y hoy en día casi todo el mundo da por hecho que el universo comenzó con una singularidad del Big Bang. Quizá sea irónico que, habiendo cambiado de opinión, ahora esté intentando convencer a otros físicos de que en realidad no hubo ninguna singularidad al comienzo del universo. Como veremos más adelante, puede desaparecer una vez que se tienen en cuenta los efectos cuánticos. Esos efectos cuánticos son demasiado complejos como para tratarlos en este vídeo, y aunque fuesen ciertos, tampoco resolverían necesariamente el problema del litio. Pero sí subrayan algo importante: el origen del universo sigue siendo un campo en evolución dentro de la física y la cosmología, donde todavía no hemos encontrado una explicación definitiva. Quizá, algún día, nuestros modelos se ajusten de tal manera que el problema del litio desaparezca, mientras que el esquema general de la teoría se mantenga intacto. Entonces, la pieza del rompecabezas del litio encajará de forma natural junto a las del hidrógeno y el helio. La otra opción es que haya algo mal en nuestras observaciones, y puede que haya motivos para pensar así. Debido a las cantidades tan pequeñas de litio de las que estamos hablando, resulta bastante complicado medir con precisión cuánto litio existe en el medio interestelar cuando miramos lo suficientemente lejos en el pasado. La única forma de analizar la composición del medio interestelar es hacer pasar luz a través de él y observar qué líneas del espectrógrafo quedan bloqueadas. Eso permite a los científicos identificar qué elementos componen una nebulosa o una nube de polvo en particular, pero cuanto más lejos esté el objetivo, más difícil se vuelve esta tarea, hasta que finalmente es totalmente imposible obtener una estimación exacta. Así que los científicos acaban recurriendo al análisis espectroscópico de las estrellas primordiales que no necesariamente representan de manera fiel la composición del universo en aquel momento. Una estrella es un caso especial. Puede que ocurra algo en su interior que esté alterando la cantidad de litio presente, transformándolo en otro elemento, e incluso aumentando la cantidad de litio 6, aunque resulta complicado adivinar qué proceso podría ser. Si nuestras observaciones mejorasen y pudiésemos medir de forma más precisa el litio en el universo primitivo en su conjunto, quizá los números volverían a encajar por sí solos. Puede que al final el problema del litio nunca haya existido realmente. En última instancia, ninguna respuesta sobre cómo surgió el universo podrá considerarse completa hasta que todos los datos disponibles encajen con las predicciones de la teoría, ya sea el litio o la sobreabundancia de oro en el universo, de la que hablo en mi vídeo sobre la explosión cósmica que comprimió nuestra atmósfera. Todos estos números deben acabar encajando. Todavía nos queda muchísimo por aprender sobre el origen del universo. A mí, personalmente, me parece increíble todo lo que hemos sido capaces de descubrir y deducir sobre acontecimientos que sucedieron hace miles de millones de años, cuando ni siquiera la materia como tal se había formado, y todo ello únicamente con nuestros telescopios y nuestras mentes. Esa imagen, la gran imagen de cómo empezó todo, sigue esperando a ser completada. Sea como sea que el universo surgió, se basa en un orden subyacente que nos permite descifrar sus principios, desentrañar sus misterios y reconstruir la disposición de cada una de sus piezas. Y estoy convencido de que algún día también resolveremos el problema del litio. ¿Cómo podríamos resistirnos cuando la respuesta a nuestros orígenes más profundos nos está esperando? Hay preguntas que simplemente son demasiado importantes como para dejarlas sin respuesta. Y yo, por mi parte, estoy deseando que llegue el día en que finalmente completemos este rompecabezas. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.